Hola chicos, buen día. Bueno, hoy vamos a ver límite y continuidad. A ver, vamos a ver entonces el comportamiento de una función alrededor de un punto. Dice, si una función f está definida en un intervalo abierto alrededor del punto x0, aunque no lo esté en x0, diremos que f de x tiene límite L cuando x tiende a x0 si el valor de f de x se hace arbitrariamente próximo al valor de L cuando x se aproxima a x0 y lo escribiremos así. Límite, esto se lee así, se lee límite cuando x tiende a x0, x tiende a x0, que tiende a x0 es que se acerca a x0. Ahora con ejemplos lo vamos a entender mejor. Límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L, ¿sí? Lo que estoy diciendo es cómo se lee esto. Vamos a ver algunos ejemplos. Si tengo esta función f de x igual x al cubo más 2x cuadrado menos 1 y quiero calcular el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x. Bueno, vamos a calcular primero el dominio. Esta es una función polinómica. Acá no hay ningún problema, no hay ninguna restricción. Fíjense que el dominio sigue siendo importante acá, ¿no? El dominio son todos los números reales. Entonces no voy a tener problema cuando calcule el límite. Esto me va a quedar el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x va a ser igual como está definido para todos los reales y no hay ningún corte aparentemente acá. Esto es un polinomio. Ustedes vieron funciones polinómicas y eran funciones continuas. Acá no tengo problema en reemplazar, ¿sí? El límite cuando x tiende a menos 1 voy a tener menos 1 al cubo más 2 por menos 1 al cuadrado menos 1. O sea, lo que estaría haciendo acá sería f de menos 1. Pero no lo puedo hacer siempre. Acá lo puedo hacer porque no tengo ningún problema con esta función. El dominio son todos los reales y la función no tiene ningún corte en ningún lado. Entonces esto me queda menos 1 más menos 1 al cuadrado, que es positivo, más 2 menos 1. Y esto me queda igual a 0. ¿Sí? Eso entonces lo pudimos hacer, pero no siempre va a pasar esto. Supongamos que a mí me den esta otra función, g de x igual a x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, y me piden calcular el límite cuando x tiende a 1. Pero ¿qué pasa? Cuando x tiende a 1, esto tiende a 0. Acá el dominio es otro. El dominio de g son todos los reales menos el 0, menos el 1, perdón. ¿Sí? Entonces justamente ahí tengo un problema cuando x tiende a 1. Voy a ver qué podemos hacer en este caso. Bueno, a ver, fíjense que acá en el numerador tengo un polinomio de grado 2 que se puede factorizar. Así que acá es importante que ustedes repasen factoreo, ¿sí? ¿Se acuerdan la primera tarea del año que era para repasar factoreo? Que yo bastante tiempo después les mandé la tarea resuelta. Si no la tienen a mano o no la encuentran, está en el Classroom igual. Me la piden y se las vuelvo a enviar. Bueno, se las vuelvo a enviar hecha. El x cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados. Entonces vamos a escribir así. Yo tengo que hacer el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Entonces vamos a factorear el numerador. Esto será igual al límite cuando x tiende a 1. Diferencia de cuadrados. Esto era x menos 1 por x más 1. Por eso es que les digo que hay que repasar un poquito factoreo sobre x menos 1. Fíjense que nos quedaron factores iguales en el numerador y en el denominador. Podemos simplificar, ¿sí? Nos queda 1 y 1. Entonces fíjense acá qué fácil que quedó. Esto nos quedó igual al límite cuando x tiende a 1 de x más 1
Y esto es igual 1 más 1 igual a 2. Esta función tiene límite y es igual a 2. Vamos a graficar esta. A ver, esto lo voy a borrar. A ver, fíjense chicos, nos quedó que toda esta expresión es equivalente a esta, pero acá tengo que tener muy en cuenta el dominio. El dominio son todos los reales menos el 1. O sea que yo para graficar, creo que no pedimos gráficos en la práctica, me parece. Para graficar, lo que voy a hacer es graficar esta recta, igual a x más 1. O sea, igual a x más 1 es una recta dependiente 1 que corta al eje x en y igual 1. Al eje y, perdón, en y igual 1. Bueno, pero ¿qué pasaba? Para 1 no estaba definida, entonces acá hago un agujerito, ¿sí? O sea, esta función es igual a esta, pero con un agujero acá. Ahora, fíjense que si yo me voy acercando a 1 por la derecha, esta función tiende a 2, ¿sí? Que era el valor del límite. Si me acerco a 1 por la izquierda, también está tendiendo a 2, ¿sí? Fíjense el recorrido de la función. Entonces, nunca es igual a 2 la función porque no está definida en 1, pero se acerca mucho al 2, ¿sí? Bueno, vamos a ver otros ejemplos. Bueno, entonces vamos a seguir con este ejemplo. Acá tengo una función definida a trozos. ¿Se acuerdan que algún ejemplo en temas anteriores hemos visto? Dice que f de x es igual a x si x es menor que 1 y f de x es igual a 1 si x es mayor o igual que 1 y me pide calcular el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Nosotros para empezar a aprender un poquito vamos a graficar esta función, ¿sí? Después no va a ser necesario graficar, simplemente es al principio, salvo que se lo pidamos, al principio para visualizar un poquito lo que estamos haciendo. Dice que cuando x es menor que 1, o sea, fíjense el dominio de esta función, si están todos los menores que 1 y además están los mayores o igual que 1, porque el 1 también está, el dominio son todos los reales acá, ¿sí? Bueno, pero para los más chicos que 1 la función vale x. O sea, bueno, ahí nos podemos hacer una tablita, x y igual x, ¿no? La función vale x cuando x es menor que 1. Si x es, por ejemplo, menos 2, esto vale menos 2. Si x es menos 1, esto es menos 1. Si x es 0, y es 0. Bueno, no hacía falta 3 puntos con 2, me alcanza, ¿no? Bueno, entonces, si x es 1, no importa, sigo poniendo puntos, pero me interesa ese. Aunque el 1 no está, yo voy a ver a dónde se aproxima cuando x sea igual a 1. Bueno, entonces tengo el punto 0, 0, el menos 1, menos 1, y el 1, 1. El 1, 1 no está, o sea, acá voy a poner en principio un agujerito, porque el 1 no está porque no está definida en 1 esta función, ¿sí? De este lado, de este pedacito, perdón. Bueno, entonces nos quedaría esta recta. Bueno, con buena voluntad decimos que eso es una recta. Ahora dice que si x es mayor o igual que 1, la función es constantemente igual a 1. O sea que acá el 1, 1 está, y esto va a ser una recta constante horizontal igual a 1. Entonces fíjense, si yo digo, bueno, gráficamente me doy cuenta que la función tiene límite en 1, ¿sí? Existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x y es igual a 1. Lo estoy viendo gráficamente, ¿sí?
Pero fíjense que la función está definida distinta por la izquierda que por la derecha. O sea que acá lo que vamos a ver, vamos a necesitar los límites laterales. Límites laterales. ¿Sí? O sea, cómo se comporta la función a la izquierda de un punto y cómo se comporta a la derecha de un punto. Bueno, veamos entonces. El límite, cuando x tiende a 1 de f de x, vamos a ver cuando x tiende a 1 por la izquierda del 1. ¿Sí? ¿Cuáles son los números que están a la izquierda del 1? Son los más chicos. Los más chicos que 1 son los que están a la izquierda. Entonces, cuando x tiende a 1 por la izquierda, se dice. Y se pone un signito menos al lado del 1. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x va a ser el límite cuando x tiende a 1 de lo que vale la función a la izquierda del 1, de x. Bien, el límite cuando x tiende a 1 de x, ¿cuánto es? 1. ¿Sí? Reemplazo la x por 1. Ahora, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, o sea, cuando yo me vaya acercando por los mayores que 1, los que están a la derecha son los mayores que 1, de f de x va a ser el límite cuando x tiende a 1 de lo que vale la función a la derecha del 1, que es 1. Bueno, y esto lo vamos a ver en un ratito, igual lo tienen en la teoría, el límite de una constante es siempre la misma constante. Entonces, fíjense que nos quedaron los dos límites iguales, por la izquierda y por la derecha. Entonces decimos que la función tiene límite. Entonces, f de x, o si no ponemos existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x y límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a 1, en este caso. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a seguir con más ejemplos. Bueno, seguimos. Entonces vamos a definir los límites laterales. Dice, si f está definida a la izquierda de x0, x0 es un punto cualquiera, como por ejemplo recién x0 era 1 en el ejemplo anterior. Aunque no lo esté en x0, diremos que el límite de f de x cuando f tiende a x0 por la izquierda es L el valor del límite. Si f de x se hace arbitrariamente próximo al valor de L cuando x se aproxima a x0 por la izquierda, lo escribiremos así. Hay mucho palabrerío, pero esto es esto, ¿no? Lo mismo que habíamos hecho recién. El límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de f de x es igual a L. ¿Sí? Es lo que está diciendo acá. Ahora, si el límite cuando x tiende a x0 por la derecha, ahora, ¿sí? Si f está definida a la derecha, ahora, de x0, aunque no lo esté en x0, diremos que el límite de f de x, cuando f tiende a x0 por la derecha, es L si f de x se hace arbitrariamente próximo al valor de L cuando x se aproxima a x0 por la derecha y lo escribiremos así: límite cuando x tiende a x0 por la derecha de f de x es igual a L. Bueno, y acá hay algunas cosas que tenemos que saber. Si los dos límites son iguales, como en el ejemplo de recién, el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, entonces existe el límite y es igual a L, ¿no? Como habíamos visto recién. Y de esto no vimos ejemplos todavía. Si el límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de la función es distinto del límite cuando x tiende a x0 por la derecha,
entonces el límite no existe. Ahora vamos a ver ejemplos. Si no existe alguno de los límites, por ejemplo, no existe el de la derecha, o no existe el límite cuando x tiende a x0 por la izquierda, entonces, si no existe alguno de esos límites, el límite de la función no existirá. Bien, vamos a ver más ejemplos entonces. Bueno, seguimos. Acá tenemos otro ejemplo. F de x es x si x es menor que 1 y x menos 1 si x es mayor o igual que 1. Vamos a calcular los límites y después vamos a comprobarlo gráficamente. Entonces, para encontrar el límite de esta función, fíjense que esta función, el dominio, también son todos los reales, ¿sí? Pero está definida justamente distinto en 1. Da la casualidad que justo los ejemplos fueron en 1, pero no es que siempre vamos a pedir cuando x tiende a 1, ¿sí? Entonces voy a ver cómo se comporta la función a la izquierda del 1, o sea, cuando x0 sea 1 por la izquierda, y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. O sea, vamos a calcular los dos límites laterales. Si son iguales, entonces tiene límite, y si son distintos no tendrá límite. Bueno, entonces vamos a ver, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, los que están a la izquierda del 1 son los menores, o sea, la función es igual a x para los valores que están a la izquierda del 1. Entonces esto será el límite cuando x tiende a 1 de x. Bueno, cuando x tiende a 1, x se acerca a 1. Esto me dio 1. ¿Está bien? O si no, hacemos un paso más. El límite cuando x tiende a 1, no hace falta. Cuando x se acerca a 1, ¿sí? Reemplazo ahí la x por 1. Me dio 1. ¿Está bien? Esto entonces, el límite ahora cuando x tiende a 1 por la derecha es el límite cuando x tiende a 1, y ahora me voy acá y me fijo. A la derecha del 1, la función es igual a x menos 1. ¿Sí? Entonces, cuando x tiende a 1, ¿esto a dónde tiende? 1 menos 1, 0. Nos dieron distintos límites laterales. Entonces decimos, como el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x es distinto del límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x, entonces, por la propiedad que vimos recién, no existe. Fíjense que yo les había puesto un signito, recién me olvidé de aclararles. Este símbolo es de existencia, ¿sí? No existe, lo podemos escribir así, ¿sí? Esto es, no existe. No existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x. No existe el límite, ¿sí? Vamos a recordarlo. Bien, como los límites laterales nos dieron distintos, entonces el límite no existe. Y bueno, vamos a hacerlo gráficamente para que vean realmente que el límite no existe. Entonces, el punto en cuestión es el 1. Para los menores que 1 era la recta y igual a x. Bueno, más o menos así es esto. Igual que la de hoy. Y para los mayores que 1 es la recta x menos 1. ¿Sí? Entonces, a ver, por ejemplo, podría empezar en 1, porque el 1 está 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. Para el 2 vale 1. Sí, hacen una tabla, como siempre. Y nos quedó esto. Acá un agujerito y acá un punto. ¿Sí? Claramente, acá hay un salto. Esta función no tiene límite. Más adelante veremos que además no es continua, ¿sí? Pero bueno, todavía no llegamos a eso. Lo que decimos por ahora es que esta función no tiene límite en 1, en x igual 1. Bien, vamos a seguir con ejemplos. Bueno, entonces lo único que nos faltaba era un ejemplo donde
no existiera uno de los límites. Habíamos dicho, una de las propiedades de recién, que si no existe el límite por derecha o por izquierda, no va a existir el límite de la función en ese punto. En este caso, el punto en cuestión es el 2, ¿sí? Entonces queremos hallar, yo ya hice el gráfico para que lo vean, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Entonces, por la izquierda tengo la función constante, fíjense, los menores igual que 2, acá también el dominio son los reales. El dominio de la función son todos los reales, ¿no? Porque están los menores que 2, está el 2 y están los mayores. Y queremos calcular los límites laterales. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x va a ser el límite cuando x tiende a 2 de menos 1. O sea, si esta función es constantemente igual a menos 1, el límite es menos 1. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha es el límite cuando x tiende a 2 del logaritmo de x menos 2. Cuando x tiende a 2, esto me quedaría el logaritmo de 0 que no existe, pero se acuerdan que se iba cada vez más abajo, ¿no? Al menos infinito, o sea, acá no existe el límite, no existe el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x. Entonces habíamos dicho que cuando uno de los límites no existía, ya no existe el límite de la función. Por lo tanto, no existe el límite cuando x tiende a 2 de toda la función, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora las propiedades. Bueno, vamos a ver propiedades de los límites. Algunas, en general, son bastante intuitivas. Esta que ya la habíamos usado, dice, si f de x es igual a una constante, el límite cuando x tiende a cualquier punto x0 va a ser siempre la constante. Lo habíamos visto con el ejemplo del límite cuando x tendía a 1 de 1, ¿sí? Si f de x es igual a x, ¿sí? Entonces el límite cuando x tiende a x0 será x0, ¿sí? Ejemplo, límite cuando x tiende a 2 de x, ¿cuánto es? Cuando x tiende a 2, esto es 2, ¿sí? Cuando x0 es igual a 2, sería un ejemplo de 12. Si límite cuando x tiende a x0 es L y el límite cuando x tiende a x0 de g es m con L y m números reales, entonces el límite de una suma es la suma de los límites, ¿sí? O sea, L más m. Esta valía L y esta valía m. Acá dice que el límite de un producto es el producto de los límites, o sea, acá será L por m, ¿sí? Seguimos con estas funciones. El límite de una constante por una función me va a quedar la constante por el límite, o sea, me queda k por L. Ahora, si el límite de g es cuando x tiende a x0 es distinto de 0, necesito que sea distinto porque voy a hacer un cociente de límite, ¿sí? Si esto me diera 0 no podría hacer la división. Entonces, esto lo necesito, lo tengo que considerar. El límite del cociente es el cociente de los límites, siempre que este límite no sea 0, obviamente. O sea, necesito que m no sea 0 para poder hacer este cociente. Bien, vamos a hacer unas propiedades más. Con esas propiedades por ahora vamos a andar. Igual ustedes tienen explicado la teoría, pero bueno, acá trato de hacer más ejemplos. Yo les di unos ejemplos, unos ejercicios, el 3b me pide calcular el límite cuando x tiende a 0 de f de x siendo f de x igual al valor absoluto de x.
Lo iba a sacar, pero la verdad que es un lindo ejemplo. Lo que voy a hacer acá no es hacer el ejercicio, sino darles una pista. Vamos a definir, definición, el valor absoluto de x. El valor absoluto de x es igual a x si x es mayor que 0. 0 si x es igual a 0. Y menos x si x es menor que 0. ¿Qué saben ustedes del valor absoluto? En primer año habían visto que el valor absoluto de un número era la distancia entre el 0 y ese número. Supongamos, el valor absoluto de menos 1 y el valor absoluto de 1 nos da lo mismo, porque hay la misma distancia entre el 0 y el 1 que entre el 0 y el menos 1. Entonces decíamos, el valor absoluto de 1 era 1 y el valor absoluto de menos 1 es 1 también, porque siempre el valor absoluto me da un número positivo. Y eso es lo que está queriendo decir esta definición, que también la podemos pensar así. Lo que pasa es que a veces cuando hay un cociente, tengo que tener en cuenta que el denominador no sea 0. Pero la podemos resumir así. X si x es mayor o igual que 0. Y menos x si x es menor que 0. ¿Sí? Esto sería lo mismo que esto. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que voy a hacer es graficar. Voy a graficar el valor absoluto de x. Y ustedes después van a calcular el límite, pero bueno, acá se los simplifico bastante cuando grafique. Me dice que el valor absoluto de x es igual a x si x es mayor o igual que 0. Entonces, para los mayores o igual que 0, es la recta igual a x. Es esta recta. ¿Sí? No la sigo porque ya estaría tomando valores negativos. Para los menores que 0 es la recta menos x, o sea, es esta. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, lo que ustedes tienen que hacer, yo lo grafiqué ahí para que ustedes vean cómo es. Tomar siempre la definición. Si el valor absoluto es esto, ¿cómo será, por ejemplo? Ustedes tienen que hacer los límites laterales, ¿no? Cuando x tiende a 0 por la izquierda y cuando x tiende a 0 por la derecha. Bueno, eso se los dejo a ustedes, ¿sí? Vamos a hacer otra cosa, ¿no? Supongamos, siempre mirando la definición de valor absoluto. ¿Cómo será la definición, cómo será esto, el valor absoluto de x menos 1? Bueno, mirando la definición de valor absoluto, ahora en lugar de x hay x menos 1. Esto será x menos 1 si x menos 1 es mayor o igual que 0. Y será menos x menos 1 si x menos 1 es menor que 0. Bueno, al principio parece un poco confuso. Esto entonces será x menos 1 si x menos 1 es mayor o igual que 0. Lo que puedo hacer ahí es resolver esta ecuación. Si x menos 1 es mayor o igual que 0, ¿qué nos queda? X mayor o igual que 1. ¿Está bien? Pasé ese sumando. Y acá resolvemos menos x más 1 si x es menor que 1. Menor que 1. Y fíjense qué pasa. A ver, vamos a graficarlo acá chiquito. El problema está en el 1. Para los mayores es la recta y igual a x menos 1, que sería esta recta. Para los menores que 1 sería menos x más 1, que es esta recta, ¿sí? Que corta en 1. O sea, es una gráfica igualita a esta, pero corrida en una unidad. Bueno, espero que hayan entendido. Igual vamos a hacer Zoom en estos días, después se los voy a anunciar, y que puedan empezar a hacer la práctica. Cualquier cosa igual me preguntan por Classroom. Bueno, chao chicos.